Entonces, habíamos visto, ¿no? Una pequeña introducción, una parte teórica de lo que es el acero, ¿no? Como material estructural. También se había visto lo que es una pequeña teoría de elementos sometidos a tensión, ¿no? Que es lo que ahora vamos a ver, es la parte de los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a empezar de lo que son ejercicios bastante básicos hasta un poco más complejos, ¿no? Entonces, este primer ejemplo que nos dice calcular el área neta del siguiente miembro, ¿no? O elemento, que es lo mismo. Nos dice que los tornillos van a ser, o los pernos van a ser de 3/4 de diámetro, ¿no? Para estas perforaciones que está aquí. También nos dice, ¿no? Que este elemento es una placa, según la abreviación, según la nomenclatura que nos da, ¿no? Una placa de un espesor de 3/4 por un ancho de 11 pulgadas. Se había dicho que el espesor, ya, el espesor es esta pequeña parte, ¿no? Todos ya sabemos. Y el ancho es la altura, ¿no? Y el largo, en este caso, no es necesario, ¿no? Para el análisis. Entonces, directamente, ¿no? Como nos pide solo área neta, entonces mm, va a ser el área de la sección transversal menos estos huequitos, ¿no? Que están ahí para los tornillos. Entonces, de ahí directamente calculo, ¿no? Ahora, ¿qué sería lo fácil en este caso? Lo fácil es que la disposición de los tornillos están en paralelo, se podría decir, ¿no? Están en la misma línea uno tras de otro. Entonces, se había dicho que los elementos a tensión fallan transversalmente, ¿no? Entonces, su sección de falla podría ser esta, ¿no? O podría ser esta otra, no sabemos, ¿no? En realidad. Pero en este caso, como si cualquiera de estas tres fuera la sección de falla, entonces, como tienen la misma cantidad de tornillos, prácticamente el área neta va a ser lo mismo, ¿no? Para cualquier posible tipo de falla que hubiera. Entonces, directamente, ¿no? Primero el área de la sección transversal sería esto, ¿no? 3/4 por 11 menos el área de mis dos agujeros, ¿no? Menos 2 por el espesor, que es de 3/4, y el 1/8. Ahora, este 1/8, ¿de dónde sale? Nosotros cuando vamos a perforar estos agujeros para los tornillos no lo vamos a hacer directamente de la medida 3/4, ¿no? Sino que vamos a dejar un poco de holgura. Eh, ¿Eso por qué? Porque al momento de introducir el tornillo puede que haya bastante fricción, ¿no? Entonces, para evitar eso, eh, se deja, ¿no? En lo que es a cada lado, suponiendo que este es el agujero del tornillo. Eh, Esto suponiendo que es el tornillo, entonces hacia arriba yo voy a dejar 1/16, ¿no? Hacia abajo 1/16. Lo propio hacia la izquierda y a la derecha. Entonces de ahí, ¿no? Dos veces 1/16 es 1/8. Entonces de ahí que se agrega, ¿no? La cantidad de 1/8. Mm, ya. Entonces, el espesor, ¿no? 3/4 más 1/8 por el diámetro, ¿no? Del que va a tener el tornillo, que es 3/4 también. Calculo todo eso y tengo que mi área neta es 6,938. Entonces, directamente es eso, la solución, ¿no? Ya. Para este otro problema nos dice que en este caso ya tenemos una sección compuesta, ¿no? Eh, Nos dice que se van a usar lo que son tornillos de 1 pulgada de diámetro. Y nos da, ¿no? Los perfiles que vamos a considerar. Una placa de 5/8 de espesor por 13,5 de ancho. Y un perfil BWT de 15, que sabemos por lo explicado en la anterior clase, que es la altura, ¿no? O el peralte de mi perfil, por 49,5, que esto viene siendo el peso, ¿no? Por unidad de longitud.
Y nos dan una pequeña gráfica de lo que es la sección transversal y la disposición de sus conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Al darme lo que son perfiles estandarizados, que generalmente es lo que siempre va a pasar, ¿no? Porque de ahí también que están las tablas, los manuales para facilitarnos, ¿no? Lo que son los cálculos. Entonces, precisamente de eso, del manual de la ISC, vamos a extraer, ¿no? Algunas propiedades geométricas, las que sean necesarias, ¿no? No vamos a sacar todo, sino lo que necesitemos para nuestro análisis. Entonces, para un WT, eh, voy a sacar lo que es su área, su sección transversal. Este T sub F es el espesor de las alas, ¿no? Vendría siendo, según esta gráfica, eh, eso, ¿no? Ese espesor. Entonces, aquí está, ¿no? Lo que es la tabla, la captura de la tabla, que en este caso para perfil WT se encuentra en la tabla 1-8. Y lo que se dijo en la anterior clase, ahí vamos a encontrar propiedades como es el área, peralte, el espesor del alma medios, el ancho de lo que es todo el patín, el espesor de las alas, etcétera. Entonces, de aquí no, es lo que se ha sacado el área, 14.5, y el espesor de las alas, 0.67. Eh, y ya tengo, ¿no? Simplemente tengo que calcular el área neta. Como mi conexión es con pernos, entonces directamente va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, calculo el área, ¿no? Que va a estar compuesta por la placa y por el perfil BWT. Eh, para el perfil BWT es 14.5 más el área de la placa, ¿no? 5/8 por 13.5. De todo eso voy a restar el área, ¿no? De los agujeros, que en este caso son dos igual, ¿no? Aquí está. Estas dos pequeñas áreas voy a restar. Entonces, menos dos veces nuevamente el diámetro, ¿no? El diámetro nos dice que es de 1 pulgada. Entonces, a eso le adiciono, ¿no? El 1/8 multiplicado por el espesor. En este caso, eh, está conectado a través de lo que son las alas de mi perfil y de mi placa, ¿no? Entonces, el espesor va a ser toda esta altura. También directamente va a ser la suma, ¿no? 0.67 más 5/8. Entonces, realizo toda esta operación algebraica y mi área neta es de 20.02. Ya, otro ejemplo. Eh, tenemos, ¿no? Una placa de 3/4 por 10 de ancho. Y nos dice que los agujeros son para tornillos de 7/8 de pulgada de diámetro. En este caso ya es diferente, ¿no? La disposición de los tornillos ya no están en fila, ¿no? Uno detrás de otro, como en este caso. Básicamente el análisis es lo mismo, que cambia que se adiciona, ¿no? Una expresión que vamos a ver enseguida. Nos dan, ¿no? Las distancias transversales entre tornillos que va a haber de centro a centro de gravedad. Y también nos da eh, el espaciamiento longitudinal entre ellos, ¿no? Bien, entonces, como dice aquí, los agujeros son alternos, ¿no? Existirá más de una sección de análisis, ¿no? No podemos decir que directamente se va a dar en una sección transversal la falla, no tenemos que analizar algunas opciones, algunas posibles secciones de falla. Eh, la sección de falla se podría dar a través de lo que es el punto A, el punto B y el punto C. Otra se podría dar a través de lo que es el punto D, E, B y C, ¿no? Otra podría ser a través del punto D, E, B, F y G. Y por último, otra se podría dar a través
el punto de F y G, ¿no? Entonces tengo que analizar cuál de esas alternativas va a ser la más crítica, ¿no? Para la trayectoria ABC, que vendría siendo esta recta, ¿no? Si es que fallara por esta sección transversal, simplemente ahí tengo lo que es un agujero, ¿no? Para mi perno. Entonces, calculo, ¿no? Áreas netas. En este caso, va a ser la sección transversal, el área de la sección transversal, 3 cuartos por 10 menos uno, ¿no? Solo tengo en ahí un tornillo. Entonces, multiplicado por el diámetro del tornillo, 7 octavos, vamos a hacer un octavo de espaciamiento, que ya sabemos, ¿no? Y multiplicado por el espesor donde está conectado. El espesor de mi placa es de 3 cuartos. Entonces, calculo, ¿no? Tengo que esa área, la área efectiva, el área neta, perdón, va a ser 6,75 para esta trayectoria. Para la siguiente, que es la trayectoria DE y BC. Entonces, ya tengo, ¿no? Lo que es una trayectoria, una trayectoria en diagonal, no se podría decir. Ya no es ya recta como la anterior. Entonces, es lo mismo. Simplemente se va a añadir este término, ¿no? De aquí, esto. Entonces, nuevamente el área neta, el área de la sección transversal, 3 octavos por 10 menos 2 veces los dos agujeros que tengo por esta trayectoria. Tengo dos, ¿no? Multiplicado por el diámetro, ¿no? Vamos a hacer un octavo de espaciamiento y por el espesor de mi elemento, 3 cuartos. Adicionalmente, debido a precisamente a esta trayectoria que tengo, voy a adicionar esta expresión, ¿no? Esta expresión que se ha visto en la anterior clase. Esto, ¿no? De la separación longitudinal, poniendo que son los dos agujeros alternados. Este S va a ser la separación entre ellos, separación longitudinal. Y el G es la separación o la del distanciamiento transversal, ¿no? Y T es el espesor, ¿no? Donde está conectado. O donde va a ir esta trayectoria. Entonces, reemplazo, ¿no? El espaciamiento longitudinal es 2 pulgadas y el espaciamiento transversal es esta distancia, ¿no? Que sería 3 pulgadas. Entonces, 2 al cuadrado sobre 4 multiplicado por 3 y todo eso multiplicado por el espesor, ¿no? Que es 3 cuartos. Tengo que es igual a 6,25. Continuaría lo que es la trayectoria de FG, que es una trayectoria recta, ¿no? Como es una trayectoria recta, no necesito adicionar esa expresión adicional. Entonces, directamente el área total, 3 cuartos por 10, menos 2 eh, agujeros que tengo, multiplicado por el diámetro y más un octavo, ¿no? Y también multiplicado por el espesor, ¿no? Tengo que el área neta para la trayectoria va a ser 6 pulgadas cuadradas. Y finalmente mi última opción, ¿no? Que sería la trayectoria, eh, que sería esa trayectoria, ¿no? De B, F y G. Entonces ya por esta trayectoria entran los tres tornillos, ¿no? Entonces nuevamente lo mismo, el área de la sección transversal, menos 3 por su diámetro. Al diámetro le sumo el espaciamiento y multiplicado por el espesor. Ahora, como tengo dos trayectorias en diagonal, una de E a B y otra de B a F, entonces va a entrar dos veces, ¿no?
este término adicional que era de separación al cuadrado sobre 4 veces g multiplicado por el espesor, ¿no? Entra dos veces, directamente va a ser el doble porque tanto g como l es lo mismo, ¿no? Tanto g como s, perdón. S es 2. Entonces, para ambas trayectorias va a ser lo mismo, ¿no? Y g eh, es 3, ¿no? De esa trayectoria del punto E a punto B es 3, del punto B a punto F es 3. Entonces, directamente es dos veces toda la expresión, ¿no? Y tengo 5.75. Ya. Entonces, lógicamente mi sección o mi área neta más crítica va a ser la menor, ¿no? Entonces me fijo de mis opciones que he analizado y voy a tomar la menor como la más desfavorable. Entonces la sección más crítica a fallar va a ser la de BFG, esta trayectoria, ¿no? Ya. Un ejemplo 4 que nos dice determina el área transversal neta efectiva, ¿no? En este caso ya nos pide el área efectiva de un perfil canal 12 por 25 que se muestra en la figura, ¿no? Y nos dice que los agujeros son para tornillos de diámetro de 3/4 de pulgada. Y nos da también gráficamente los desplazamientos transversales y los desplazamientos longitudinales, ¿no? Que va a haber entre tornillo y tornillo, entre agujero y agujero. Y también nos da, ¿no? Una distancia de lo que se podría decir de aquí del borde al centro de gravedad de mi tornillo, ¿no? Bien, entonces, nuevamente me voy a ayudar, ¿no? Con lo que es el manual para extraer algunas propiedades de la sección transversal. Entonces voy a sacar lo que es el área, el espesor del alma. T sub W va a ser el espesor del alma, ¿no? De una en nomenclatura americana, ¿no? T sub F es el espesor de las alas y P sub F es el ancho, ¿no? El ancho del patín lo denomina a esta distancia. Entonces, eso lo he obtenido de la tabla 1.5, ¿no? Que es perfiles canal, dimensiones, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, en toda esta fila se encuentra lo que es todas estas dimensiones, ¿no? Que sacaron. Bien, entonces, para calcular el área efectiva, nosotros sabemos que el área efectiva eh, es igual, ¿no? Al factor de retraso de cortante U por el área neta, ¿no? El área neta es lo que hemos calculado en los anteriores ejercicios. Entonces, primero tengo que calcular eso, ¿no? Después analizar este factor. Entonces, voy a analizar dos opciones, ¿no? Dos posibles secciones de fallo. Ahora, en este caso, para el perfil canal, tengo, ¿no? Lo que son, voy a tener tornillos tanto en las alas como en el alma, ¿no? Entonces, para un mejor análisis, voy a desdoblar, no se podría decir. Voy a abrirlo, eh, estas alas, hacia arriba y hacia abajo, así como está aquí, ¿no? Es como si se convirtiera en una placa, ¿no? Eso porque, debido a que la falla se va a dar, ¿no? A través de estos agujeros, entonces se me va a ser complicado, ¿no? Calcular así como está en esta configuración, ¿no? Como está aquí. Por eso mejor hacer, desdoblarlo, ¿no? El perfil. Ya, entonces tendría, ¿no?
esta disposición donde los tornillos que yo tenía en mis alas respecto a los que tengo en el alma están alternados, ¿no? No están en paralelo, sino que están alternados. Ya, entonces, copio, ¿no? Las dimensiones que tengo atrás, algunas de las dimensiones. En este caso tengo, para mis tornillos del alma, tengo que su distancia es de 5, ¿no? Entonces voy a copiar 5. Y aquí tengo que hacer un pequeño análisis, ¿no? Como estoy desdoblando en esta parte, prácticamente es como si me estuviera doblando en el perfil. Voy a hacer lo siguiente. Entonces yo tengo que, de esta distancia del centro de gravedad de este tornillo a su base es 3.5, ¿no? Y de la parte de la espalda del perfil hasta el otro centro de gravedad es este valor, ¿no? Que nos da aquí, un entero, 7 octavos. Entonces voy a sumar ambas dimensiones, ¿no? El 3.5 y el 1 entero, 7 octavos, y lo voy a sustraer el menor espesor que tenga entre, entre esta parte que se va a desdoblar, ¿no? En este caso, ¿cuál es el menor espesor? Si analizo el espesor del alma es 0.387. El espesor de la ala es 501, entonces voy a sustraer este valor, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí, ¿no? 1.875 más 3.5 menos el espesor del alma. Ese valor es 4.988. Lo mismo va a ser, ¿no? Para la parte bueno, la parte de abajo era, ¿no? Lo que hemos analizado aquí. Para la parte de arriba va a ser lo mismo porque el- la misma dimensión básicamente, ¿no? Del borde superior hasta el primer agujero es lo mismo que de aquí, ¿no? Entonces ya tengo, ¿no? Todas mis dimensiones que necesito. Esta última simplemente es la diferencia, ¿no? Del ancho del patín menos el 1 entero 7 octavos. Entonces de 3.05 voy a restar esta distancia y tengo esta distancia que me faltaría, ¿no? Entonces esa distancia es 1.175. Y la separación longitudinal que ya nos da, ¿no? Este dato que es de 2 pulgadas. Ya. Entonces ya tengo, ¿no? Las dimensiones, hago el mismo análisis que los anteriores problemas. Analizo posibles secciones de falla que se podría dar, ¿no? Transversalmente. Una primera podría ser la trayectoria del punto A, que pase por el punto A, por el punto B, C, D y F, ¿no? Otra podría ser que pase por el punto A, por el punto B, C, D, E, F, no hay F, ¿no? Del punto D, E, termina en G, ¿no? Entonces analizo, calculo, ¿no? El área, o directamente ya obtenido, ¿no? El área, al sacar de esta tablita de propiedades. Entonces esa área es 7.34. 7.34 menos, lo voy a analizar por separado, en este caso, para los agujeros que están conectados en el alma, para los agujeros que están conectados en las alas, ¿no? En este caso, estos agujeros están conectados en el patín donde mi perfil, y estos dos agujeros están conectados en el alma. Entonces, el espesor va a variar, ¿no? Por eso de ahí que por separado se está analizando. ¿No? Para esta trayectoria, pero no existe eso. Entonces, primero estamos considerando, ¿no? Este primer agujero, menos 1, 3 cuartos, que es el diámetro, un octavo, más un octavo, y por el espesor, ¿no? 0.501, menos estos otros dos,
multiplicado por su diámetro, ¿no? Pues ese espaciamiento adicional y por el espesor, ¿no? Y va a entrar, ¿no? Esa expresión adicional, ya que aquí yo tengo del punto B al punto C una trayectoria en diagonal, ¿no? Entonces va a entrar la separación longitudinal entre esos pernos que hacen esa trayectoria, que vendría siendo 2 al cuadrado sobre 4 veces eh, la distancia transversal entre ellos, ¿no? Que es este valor que hemos calculado, 4,988, y multiplicado por el espesor, ¿no? En este caso, como de este tornillo a este otro, hay variación, ¿no?, de espesor, ya que uno se encuentra en la ala y el otro se encuentra en el alma, ¿no? Entonces, tienen diferentes espesores, por tanto, directamente vamos a tomar el promedio. Veamos, 0,501 más 0,387 medios. Calculando todo eso, tengo que el área neta es 0,6,313 pulgadas cuadradas. Luego analizo la otra alternativa, ¿no? Que podría ser de falla también. En este caso es de esta trayectoria, ¿no? De A a B a C a D, ahí termina en G. Entonces, igual, ¿no? Tengo el área transversal que he obtenido, que he sacado de las tablitas, ¿no? 7,34 menos, también lo voy a hacer por separado en el análisis. En este caso tengo dos agujeros que se encuentran en lo que son las alas, ¿no? Y estos dos agujeros que van a estar en el ala. Entonces, primero voy a tomar en cuenta los dos agujeros de las alas. Entonces, menos 2, nuevamente el diámetro más un octavo y el espesor multiplicado por el espesor, ¿no? Porque lo que estamos obteniendo son áreas básicamente. Menos 2 de mis dos agujeros del alma, en este caso, multiplicado por el diámetro más, más un octavo, también lo multiplico por el espesor, ¿no? En este caso del alma, 0,387. A eso tengo que adicionar, ¿no? Esa expresión para trayectoria diagonal. En este caso, según esta trayectoria que estoy analizando, voy a tener dos veces, ¿no?, esa trayectoria diagonal. Una que va a ir del punto B al C y otra que va a ir del punto D al E, ¿no? Nuevamente las dimensiones son las mismas, ¿no? El gramil o la altura del punto D a E y del punto C a B es lo mismo, ¿no? 4,988. Entonces puedo hacerlo directamente el doble, ¿no? Dos veces. La separación longitudinal también es lo mismo, ¿no? 2 pulgadas. Entonces tengo 2 al cuadrado sobre 4 veces el gramil, ¿no? Ya, todo esto tengo que multiplicar por el espesor, ¿no? Nuevamente, como hay variación desde el punto D al punto tengo diferentes espesores, no voy a tomar el promedio directamente. 0,501 más 0,387 medios. Entonces hago todo este cálculo que está aquí y tengo que el área neta es de 5,964 pulgadas. Entonces, como se había dicho, voy a tomar el menor, ¿no? Que es el más, que va a ser el más favorable o el más crítico. Voy a tomar en este caso eh, esta trayectoria, ¿no? Como mi trayectoria más crítica. Ya, pero ¿qué me pedía? El problema me pedía área efectiva, ¿no? Entonces, la área efectiva sabemos que está dada por esta expresión según el ISC, ¿no? Como dije en la anterior clase, toda expresión, toda fórmula que se vea, lo que es la materia, es directamente sacada del ISC, ¿no? Ya,
Esto de aquí es importante, ¿no? Nos dice cómo todos sus elementos del miembro están conectados. El factor de retraso de cortante U va a ser 1, entonces se van a cortar esto. En este caso, cada elemento está conectado, ¿no? Tanto los patines superior e inferior, tanto el alma tienen elementos de conexión. Entonces, cuando, cuando se dé ese caso, este factor va a ser directamente 1, ¿no? No necesito ir a la tabla donde voy a encontrar diferentes casos de este factor, ¿no? Directamente va a ser 1. Y reemplazo, ¿no?, en esta expresión. Entonces tengo el área neta que he calculado 5.964 y el factor va a ser 1, ¿no? Entonces, 1 por cualquier número va a seguir siendo ese número, ¿no? 5.964 pulgadas al cuadrado. Y eso sería mi área efectiva. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si no, para seguir continuando. No, Auxi. Ya, entonces, creo que queda menos de un minuto, entonces lo voy a terminar la reunión y de nuevo al mismo enlace van a entrar, por favor. Ya, entonces continuaremos, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice ahora esto, por ejemplo? Nos dice determinar la resistencia de diseño al RFD permisible a SD, ¿no? De un perfil PW18 por 40 de acero a 992. Eh, Esta nomenclatura es de la STM, ¿no? Que es una norma, se podría decir que es la que se encarga, ¿no? Que es la que nos da los diferentes aceros, o sí, los diferentes aceros que podríamos utilizar, ¿no? Estructuralmente. Entonces, en este caso tenemos un acero a 992 que tiene dos líneas de tornillos, ¿no? De 1 pulgada en cada patín, como está aquí gráficamente. Nos dice que hay 4 tornillos en cada línea a 3 pulgadas, centro a centro, ¿no? Ya, entonces nos da una vista transversal del perfil y sus conexiones, ¿no? Bien, entonces voy a nuevamente sacar algunas propiedades, ¿no? Como es el área, el espesor de las alas, ancho del patilla, el peralte. En este caso de la tabla 1-1, ¿no? Que es la primera tabla de, de propiedades de perfiles, de dimensiones de perfiles. Ya, también voy a sacar lo que es para un perfil BWT 9 por 20 que vendría siendo la mitad, ¿no? Del perfil W. De este perfil de aquí arriba, su mitad vendría siendo esto, ¿no? Voy a eh, sacar lo que es la distancia, su centro de gravedad medido desde su base, ¿no? Como vamos a ver más adelante, eso me va a servir para calcular lo que es el factor de retraso de cortante. Entonces he extraído, ¿no? Nuevamente de toda esta pila de aquí he sacado el área, eh, he sacado de sub F, B sub F y D, ¿no? 17.9, todo lo que está aquí arriba. Entonces, voy a analizar ya, ¿no? Porque son los estados límite que hay en elementos a tensión, ¿no? Entonces, simplemente repasar valores, ¿no? Las expresiones que se ha visto en la anterior clase. Entonces, la resistencia de mi elemento afectado por un factor de reducción de resistencia va a ser igual a, a su esfuerzo de influencia, ¿no? A su límite de influencia del acero por el área, ¿no? Entonces, directamente tengo que es el factor de reducción de resistencia 0.9, ¿no? A este estado. Nos decía que nuestro acero va a ser a 992. Este acero a 992 tiene un FY de 50, ¿no? 50 KSI.
que equivale lo mismo a decir kilo libra, pulgada cuadrada, es lo mismo. Multiplicado por el área que he extraído 11.8 y tengo que su resistencia para este estado, para el método del RPD es 531 eh, kilolibra, ¿no? O Gibbs también se lo dice. Para el método ASD se había dicho que es la misma expresión con la diferencia de que en vez de multiplicar un factor de reducción de resistencia voy a dividir por un factor de seguridad, ¿no? Entonces la afluencia y el área es lo mismo, simplemente me va a cambiar el factor de seguridad que para este estado es 1.67. Tengo que la resistencia de mi elemento es de 353.293. Ahora, el otro estado que se analiza es el estado de rotura o de fractura. Este estado, o la resistencia, cuando analice para este estado, va a estar en función de lo que es el área efectiva y el esfuerzo último, ¿no? De fluencia. Nosotros sabemos que para el área efectiva está en función de lo que es el área neta, ¿no? Porque el área efectiva es U por área neta. Entonces tengo que calcular primero el área neta, ¿no? Como está aquí. Entonces, directamente, ¿no? La diferencia del área de sección transversal menos estos agujeros que están predispuestos para los tornillos, ¿no? 11.8 menos 4 multiplicado por el diámetro más un octavo y multiplicado por el espesor. Eh, Aquí siempre es importante ver dónde es la conexión, ¿no? En este caso, eh, como la conexión es tanto en el patín superior como en el inferior, entonces, lógicamente que voy a tomar este espesor, ¿no? Ahora, si la conexión fuera lo que es el alma, poniendo ahí, entonces ya el espesor cambiaría, ¿no? Tomaría seguramente el espesor del alma. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Tengo un área neta de 9.44 pulgadas al cuadrado. Entonces ya tengo el área neta, simplemente me falta analizar el factor U. Entonces, como dice aquí, ¿no? Para esta sección y conexión, eh, vamos a usar lo que es el caso 2, ¿no? Eh, el- la especificación de la AISC nos da lo que es una tabla, ¿no? Para analizar este factor. Está dado por la tabla de 3.1. Entonces, esta tabla lo van a encontrar en la especificación, ¿no? A ver, en un rato lo voy a buscar, si no. Ya, entonces es esta tabla, ¿no? Que se encuentra en la especificación. Ya. Entonces, según el caso, ¿no? Que necesitemos, es importante leer esta descripción que dice aquí del elemento. Entonces, según el tipo de elemento,
conexión que estemos analizando vamos a emplear el que sea apropiado, ¿no? Para nuestro caso era un perfil W que estaba conectado por tornillos, ¿no? Entonces, utilizaría el caso 2, ¿no? Que nos dice que es para todos los miembros en tracción, excepto tubos donde la carga es transmitida por solo algunos de los elementos de la sección por conectores, soldadura, ¿no? También podría ser por soldadura. Y nos dice que podemos analizar alternativamente con el caso 7, ¿no? Que es permitido el caso 7 para perfiles WMS, HP. Prácticamente todos estos perfiles que están aquí eh, son de sección transversal y no tienen esta sección transversal, estos cuatro. Entonces, cuando tenga lo que es esta configuración o esta sección transversal, alternativamente voy a analizar con lo que es el caso 7, ¿no? Esto que está aquí. Y también aquí hay que leer, ¿no? Y tomar en cuenta lo que dice, ¿no? Para ángulos se permite el uso del caso 8, ¿no? Eso ya, pero es para angulares. Entonces, en mi caso de mí tengo que utilizar, ¿no? El punto 2. Y por tanto voy a utilizar esta expresión, ¿no? Que es la que se utiliza casi en la mayoría de perfiles con conectores con pernos, ¿no? Ya. eh, entonces voy a emplear esto, ¿no? Hasta aquí, esta expresión. Eh, el factor de retraso de corte es igual a 1, o también factor de corte diferido es igual a 1 menos la distancia al centro de gravedad de mi elemento sobre la longitud del primer tornillo y del último, ¿no? Entonces, 1 menos 2.9, 2.29. De ahí que hemos sacado este valor, ya que nos iba a servir para calcular en lo que es el factor de retraso de corte. Entonces, me va a servir para reemplazar, ¿no? En esa expresión 2.29. Ahora, ¿de dónde ha salido el valor de 9? El enunciado nos dice, ¿no? Nos dice que vamos a tener 4 tornillos en cada línea. Eh, a ver, en una vista longitudinal, eso sería, ¿no? El perfil W. Nos dice que en cada línea va a haber 4 tornillos, ¿no? Y nos dice que estos tornillos están espaciados 3 pulgadas de centro de gravedad a centro de gravedad, ¿no? Entonces, esto de aquí va a valer 3, a este al otro centro de gravedad va a valer también 3, y al otro centro de gravedad va a valer 3. Entonces, la distancia L se mide del primer al último tornillo en una línea, ¿no? Entonces, del primer al último tornillo en línea, tendría esta distancia que sería 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, de ahí sale el valor de 9. Calculando 1 menos 2.29 sobre 9, tengo que mi factor U va a ser 0.746. Y lo que nos decía, ¿no? Aquí, que alternativamente podemos comparar con el caso 7, que está permitido para estos perfiles, ¿no? En este caso yo estoy analizando el perfil W. Entonces, está permitido, ¿no? Que yo analice alternativamente con el caso 7. Eh, el caso 7 es esto, ¿no? Nos dice perfiles WMS o HP o T's cortadas, ¿no? A partir de estos perfiles. Nos dice que si U es calculado según el caso 2, se permite utilizar el mayor valor entre ambos, ¿no? Entre el 2 que he calculado y entre el 7 que recién voy a calcular, y yo voy a tomar el mayor. Y se subdivide, ¿no? En otras dos opciones. Cuando el ala esté conectada con 3 o más conectores por línea en la dirección de la carga, y cuando el ALM esté conectada con 4 más conectores, ¿no? En mi caso está conectado, el AL es lo que está conectado, ¿no? Entonces voy a utilizar esto.
Y tengo, ¿no? Dos expresiones. Entonces tengo que reemplazar valores simplemente en estas expresiones y ver cuál me cumple, ¿no? Según el que me cumpla, voy a tomar su respectivo valor de uno, bien sea 0,9 o bien sea 0,85. Ya, entonces estábamos en el caso 7, ¿no? Tengo que ver cuál de estas dos opciones me va a cumplir, ¿no? B sub F es el ancho del patín, eh, que podría ser mayor o igual a 2 tercios de D, que es el peralte, ¿no? O podría ser menor. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? B sub F es sacado de mi tablita de propiedades de mi sección transversal, es 6,02 y D es 17,9. Entonces 6,02 es mayor o igual a 2 tercios de 17,9. Todo esto de aquí me sale 11,93. Entonces, como no me cumplen en este caso, no me cumple. Para el segundo, 6,02 sí es menor a 11,93. Entonces sí, esto me cumple. Entonces voy a tomar U 0,85, ¿no? Y nos decía, ¿no? Que yo podría, una vez, puedo comparar, ¿no? Lo que es el caso 2 con el caso alternativo 7 y ver y tomar el mayor entre ambos, ¿no? En este caso, entre estos dos, el mayor es esto, ¿no? Por tanto, voy a tomar esto, 0,85. Como dice aquí, ¿no? Tomaremos valor de U mayor, un 0,85. Y ya tengo, ¿no? U y el área neta simplemente reemplazo en esta expresión. Entonces 0,85 por 9,44 tengo 8,02 pulgadas cuadradas. Finalmente ya tengo, ¿no? Ese término de mi expresión para el método, para el estado de rotura o fractura. Entonces la resistencia de mi elemento va a ser al factor de reducción de resistencia, que para este estado es 0,75. Ahora, el esfuerzo de fluencia último para un acero que tiene fluencia de 50 es 65. Eso, hay una tablita que hay que buscar, ¿no? Ahorita se perdería el tiempo buscando. En ahí está, ¿no? Lo que lo ha normado el ACTM, sí, el ASTM, nos da, ¿no? Las fluencias de diferentes aceros, ¿no? Diferentes tipos de fluencia y también nos da sus diferentes, sus esfuerzos últimos que pueden alcanzar. Entonces, según esa tablita, ese esfuerzo último para un acero a 992 es 65, que es generalmente el que se utiliza en la mayoría de los elementos estructurales de acero que se analizan. Entonces, de esa parte, digamos, no va a haber mucho problema en recordar, ¿no? En memorizarse eh, este valor. A eso lo multiplico por el área efectiva que he calculado, ¿no? 8,02, y tengo que la resistencia de mi elemento para este estado es 391,07 kilolibras. Para el método ASD reemplazo los mismos valores, exactamente los mismos. En este caso voy a dividir por un factor de seguridad, ¿no? Que para este estado también va a cambiar, ¿no? No va a ser ya 1,67, sino que va a ser 2. Y tengo que es igual a 260,71 kilolibras. Entonces, comparo, ¿no? Analizo eh, cuánto me han salido las resistencias en ambos estados. Por ejemplo, para el método del RPD me ha salido que va a tener una resistencia de 531, ¿no? Para el, para el estado límite de fluencia. Pero para el estado límite de rotura me ha salido 391, bastante menor, ¿no? Entonces, yo voy a tomar el más crítico, que va a ser el menor, ¿no? Eh, Al tomar el menor estoy tomando el más crítico, lógicamente. Entonces, en ambos métodos va a controlar lo que es este estado, ¿no? La rotura. Y estos vendrían siendo las resistencias de mis calculadas, ¿no? Por ambos métodos de mi elemento que me da el problema.
su resistencia para el LFD y su resistencia para SD. Bien, entonces, a ver, veremos este ejemplo más. Nos dice, en este caso tenemos un ángulo doble, ¿no? De 7 por 4 por 3 cuartos. Como se había dicho, según la nomenclatura de la ISC, el primer número, el lado largo, ¿no? De mi angular, en este caso va a ser este, la altura, ¿no? El segundo es el lado corto, va a ser la base. El tercero va a ser el espesor, ¿no? De 3 cuartos, que va a ser constante, ¿no? En todo el elemento. Nos dice que tiene con dos líneas de gramina en su lado largo y una en su lado corto, como está gráficamente, ¿no? Nos dice que se van a usar tornillos de 7 octavos de pulgada, como se ve en el gráfico. Deben usarse gramiles estandarizados según normativa. Nos dice que usemos en este caso un acero A36 y determinemos la resistencia de diseño de mi sección, ¿no? Que por estar compuesta por los angulares es una sección compuesta directamente. Ya, entonces empezamos, ¿no? En primera instancia me falta, ¿no? No conozco eh, estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, de la parte superior al centro de gravedad de mi primer agujero, la distancia entre estos dos tornillos, no conozco, ¿no? Pero como nos dice aquí, tenemos que utilizar la normativa, ¿no? Y sacar esas distancias que ya están estandarizadas de acuerdo al perfil, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esas distancias? Vamos a sacar de la tabla 1-7A que se encuentra en el manual, ¿no? Y es esta tablita que está aquí. De ahí vamos a obtener esos gramiles estandarizados. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esta tabla? Eh, Según los lados, ¿no? De mi angular. Para el lado largo de mi angular, que es de 7 pulgadas, tengo los dos tornillos, ¿no? Tal como está aquí en esta pequeña gráfica. Entonces me fijo, ¿no? En este caso, aquí tendría, ¿no? Lo que es el lado de 7 y tengo las opciones, ¿no? G, que es esta distancia, G1 y G2. Entonces yo necesito G1 y G2. Para este caso, G1 va a ser 2.5 y G2 va a ser 3. Entonces ya tengo, ¿no? Esa distancia 2.5 y 3. Esta otra distancia simplemente obtengo restando, ¿no? La altura total menos la suma de estas dos. Sería 7 menos 5.5, 1.5, ¿no? También tengo que sacar, ¿no? Lo que es esta dimensión G, pero en este caso mi lado corto es de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, analizo, ¿no? Entro con el valor de 4 pulgadas y G es 2.5. Entonces de ahí sale, ¿no? Valor 2.5 y ya tengo, ¿no? Las dimensiones o los gramiles transversales. Eh, es esto, ¿no? Que he obtenido de la tabla. eh, ya, adicionalmente de la tabla 1-1, que es de propiedades de mis perfiles, voy a sacar lo que es el área, ¿no? De la sección transversal. Ya no lo he puesto, ¿no? Porque la tabla iba a llenar prácticamente todo, pero esa área es de 7.74 pulgadas al cuadrado. Simplemente me queda analizar lo que son los estados límite, ¿no? Analizar la resistencia que va a tener mi elemento compuesto. Para el estado límite de fluencia, para el RFD es la misma expresión, ¿no? Tengo esta expresión. Para SD es la misma, donde cambia simplemente los factores. Reemplazo no valores. Vendría siendo el análisis más sencillo en este estado. Mi factor de reducción de resistencia es 0.9. La fluencia de mi acero en este caso es 36.
Y el área de mi sección transversal va a ser 2 veces, ¿no? Debido a mis dos angulares, tengo dos, va a ser 2 veces este valor directamente. Tengo que la resistencia va a ser 501,55 kilolibras. Exactamente reemplazo los mismos valores para el método ASD y divido por su factor de seguridad de 1,67 y tengo 333,7 kilolibras. Bien, entonces paso al estado límite de rotura de fractura, que tal vez no es tan complicado, ¿no? Pero a diferencia del otro, sí un poco más moroso se podría decir. Entonces, para este estado vamos a analizar primeramente simplemente un angular, ¿no? Vamos a analizar un angular. Y al último lo vamos a multiplicar directamente, ¿no? Por dos. Entonces, como dice en esta pequeña nota, como tenemos tornillos en ambos lados del angular, vamos a desdoblar la sección para el análisis del área neta, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el canal. En el perfil canal, como tenía conexión en todos sus elementos, lo hemos desdoblado, ¿no? Como si fuera una placa. Aquí lo mismo vamos a hacer. Este angular lo vamos a desdoblar, ¿no? Tengo ahí mi angular, lo vamos a desdoblar como si fuera una placa también. Entonces, me fijo, ¿no? ¿Qué distancias voy a necesitar? En este caso, tengo que analizar, ¿no? La distancia que va a existir al desdoblar de este centro de gravedad a estos dos centros de gravedad, ¿no? Entonces, se había dicho que cuando voy a desdoblar y esa distancia que voy a tener entre de centro de gravedad a centro de gravedad, entre tornillos, va a ser la suma, ¿no? De sus distancias de centro de gravedad al canto, ¿no? O al extremo. Entonces, en este caso va a ser 2,5 más 2,5 y esa suma lo voy a restar el espesor, ¿no? En este caso es constante, ¿no? Todo eh, el angular es 3/4. Entonces, tengo, ¿no? Aquí, eh, tal vez está un poco pequeño, es 2,5 más 2,5 menos 3/4, ¿no? Que es 0,75, tengo 4,25. Las demás distancias ya las conozco, ¿no? 1,5, 1,5, 3 y esta distancia, ¿no? Que vendría siendo 1,5 también, 1,5. Simplemente analizo, ¿no? Ahora el área neta. Ahora en aquí puede que haya, ¿no? Más opciones de falla. Sin embargo, para cortar un poco el problema directamente le he puesto la sección crítica, por así decir. Entonces, el área neta para esta trayectoria que está aquí con color verde va a ser como los primeros problemas, ¿no? Que hemos calculado. El área total, 7,74 menos 3, menos 3 agujeros por el diámetro, más un octavo y multiplicado por el espesor, ¿no? Como tengo trayectoria diagonal, voy a adicionar, ¿no? Esta expresión 2 veces de entrar en este caso la separación longitudinal al cuadrado por 4 veces la distancia transversal, ¿no? Que para este primer caso la distancia transversal es de 3, para el segundo va a ser de 4,25. Entonces, esos son estos valores, ¿no? 3, 4,25. Cada cual multiplicado por su respectivo espesor, tengo un área neta de 5,92 pulgadas cuadradas. Pero como originalmente tengo dos angulares, entonces multiplico, ¿no? Por 2, 2 por 5, no, 0,92, tengo 11,83 pulgadas al cuadrado. Ahora me tocaría analizar lo que es el factor de corte diferido, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando todos los elementos del miembro van a estar conectados, ese factor directamente va a ser igual a la unidad, ¿no? Entonces, 1 por el área neta, tengo 11,83. Entonces ya tengo todo lo que necesito para reemplazar en estas expresiones, ¿no? Área efectiva, esfuerzo último y el factor de reducción de resistencia, que en este caso es 0,75. El esfuerzo último ahora para un acero a 36 va a ser 58, ¿no? FU va a ser 58.
y multiplico por el área efectiva, ¿no? 11.83 tengo 514.7 kilolibras. Para el método ASD, simplemente lo voy a dividir por todo entre 2 y tengo 343.2. Finalmente me queda comparar, ¿no? La resistencia por este estado, que es 514, con el otro estado, ¿no? Que es de fluencia y es 501. Entonces voy a tomar el menor, que en este caso son estos, ¿no? 501 y 333.7. Entonces la resistencia desde mi perfil doble angular va a ser por el método LRFD 501 y por el método ASD va a tener una resistencia de 337. Y eso sería. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a avanzar. Si tienen alguna pregunta, háganla nomás, o alguna duda o algo que no hayan entendido. Auxi nos va a volver a mandar el contenido, no lo hemos podido copiar rápido. Sí, lo voy a subir estos problemas que está aquí siempre, o bueno, cada semestre, digamos, cuando avanzo lo subo. Lo voy a subir, entonces, de eso no te preocupes. ¿Alguien más, tal vez, alguna pregunta o alguna inquietud? Ya, entonces, como no hay preguntas directamente, la siguiente clase nos veríamos, compañeros. Eh, Hasta luego y que tengan una buena. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí. Hasta luego, Auxi.